El cielo sobre Zaragoza estaba cubierto por una niebla baja y persistente, como si el invierno se negara a abandonar la base de San Gregorio. La teniente Isabela Sánchez, francotiradora del Ejército de Tierra, emergió entre las sombras del amanecer con una serenidad que solo se alcanza tras años de silencio, distancia y decisiones imposibles. Llevaba sobre el hombro su Leopard 2A8 modificado, un arma que parecía parte de su cuerpo. A sus 33 años, su mirada no tenía edad. En el valle, a más de 2000 metros de distancia, una unidad aliada se encontraba atrapada. El capitán Márquez, al mando del destacamento Alfa 4, había pedido refuerzos, pero las condiciones no permitían una extracción rápida. La radio chisporroteaba órdenes en un castellano tenso. «Resistid posición. Apoyo aéreo en 15 minutos». Isabela sabía que no llegarían a tiempo. Ella era el único hilo entre la vida y la muerte de sus compañeros. Recordó a su abuelo, un veterano de IFNI, quien le había enseñado desde niña que los disparos imposibles no existen. Solo hay cálculos mal hechos o miedo mal gestionado. Él le regaló una brújula antigua que siempre llevaba encima, no por superstición, sino porque en su reverso estaban grabadas, con diminuta precisión, las tablas de corrección del viento, distancia y ángulo. Hoy, ese objeto sería su guía una vez más. Los oficiales habían descartado el disparo. Demasiada distancia, demasiado viento. Y quizás, aunque no lo dijeran en voz alta, porque la tiradora era mujer. La misma mirada escéptica que tantas veces había enfrentado en maniobras, en clases, en evaluaciones. No pondremos la misión en riesgo por gestos heroicos innecesarios, le dijo el coronel en el briefing. Pero ahora, con el equipo en peligro, el heroísmo ya no era una opción romántica, sino la única lógica posible. Se tumbó sobre una repisa rocosa cubierta de escarcha. La mirilluada de su rifle mostraba figuras moviéndose con confianza, seguros de que ningún disparo podría alcanzarlos a esa distancia. Eran 5 hombres desplegando un mortero cerca de un linde de árboles. Isabela ajustó el visor con precisión quirúrgica. 18.5 mils. Viento lateral corregido, caída por gravedad y efecto Coriolis incluidos. Respiró una vez y otra. Luego detuvo todo. El mundo desapareció. Solo quedaban ella, su arma y un blanco a más de 2 kilómetros. El disparo retumbó en la montaña como una sentencia. En los 3.2 segundos que tardó el proyectil en llegar, Isabela no se movió ni 1 milímetro. Vio al comandante enemigo caer con una precisión limpia, sin ruido. Volvió a recargar. Otro. Y otro. En menos de 20 segundos, 5 objetivos habían desaparecido del mundo. El canal cifrado estalló con la voz de Márquez. Alfa 4 a Sierra 3. Amenaza neutralizada. Repito, amenaza neutralizada. Hubo un silencio que duró apenas 3 segundos, antes de que alguien en la radio añadiera, con un tono que mezclaba incredulidad con respeto. Recibido. Buen trabajo. 3 horas después, un NH-90 descendía sobre el polvo helado de la base. Isabela no subió hasta que el último soldado de su unidad estuvo a salvo. El capitán Márquez la esperó al pie de la rampa. No dijo nada. Solo asintió con una leve inclinación de cabeza. En el lenguaje silencioso de los militares, aquello equivalía a una disculpa formal y a un reconocimiento. Isabela subió al helicóptero. Se sentó, cerró los ojos. Dentro de su chaqueta, la brújula de su abuelo latía contra su pecho como un recordatorio. El imposible ya no lo era. Y sin saberlo, acababa de cruzar el umbral de los vivos ordinarios hacia ese territorio reservado a los que hacen lo que nadie se atreve ni a intentar. Y eso solo acababa de comenzar. La base de Córdoba amaneció cubierta por una bruma densa que no lograba disipar ni el sol andaluz. Allí, en un despacho modesto alejado del ruido de las maniobras, la teniente Isabela Sánchez recibió la notificación que lo cambiaría todo. Sobre su escritorio,
un sobreconsello oficial del Ministerio de Defensa. En su interior, la propuesta de traslado inmediato al Centro de Adiestramiento Avanzado en San Fernando, Cádiz, como instructora principal de tiro de precisión para unidades especiales. No era una invitación. Era una decisión encubierta bajo elogios formales y méritos acumulados. El documento destacaba sus logros, especialmente el disparo que había salvado a la unidad Alfa 4. Pero para Isabela, aquello tenía un sabor a despedida anticipada del campo de operaciones. En el ejército, los logros de una mujer siempre acababan desviados hacia zonas seguras, como si la excelencia debiera encerrarse en vitrinas, no replicarse en misiones. Mientras leía, el capitán Márquez entró sin avisar. La costumbre entre quienes han compartido silencios demasiado largos en zonas de fuego. ¿Ya lo sabes?, preguntó, aunque era evidente. Ella asintió sin levantar la vista. Deberías estar celebrándolo, insistió él, sentándose frente a ella. No todos reciben una estrella al valor. Isabela respiró hondo. Mi abuelo solía decir que las medallas son cicatrices que no sangran. Son marcas de lo cerca que estuviste de no volver. Márquez bajó la mirada. La guerra no deja espacio para sentimentalismos, pero hay frases que perforan la coraza. Fue idea mía, añadió, sin rodeos. Pedí tu traslado. La confesión cayó como plomo. Isabela se quedó en silencio, como si calculara la trayectoria exacta de esas palabras. ¿Por qué? Porque puedes salvar a cientos, no solo a los que tienes delante. Porque vi a demasiados soldados excepcionales convertirse en hombres en una placa por quedarse una misión más. Porque ya estás en otra liga, Isabela, y lo sabes. La sinceridad, despojada de adornos, fue como un disparo preciso. Ella entendía la lógica. No podía rebatirla. Pero eso no hacía más fácil aceptarla. Márquez se puso en pie, ajustando su uniforme. A las 0600 saldrá tu transporte. Esta noche, el equipo quiere despedirse como Dios manda. Incluso Ramírez ha conseguido una botella de whisky. Dice que no la robó del despacho del coronel. Aunque no le creo. Una sonrisa leve se dibujó en la comisura de sus labios. No por la broma, sino por lo inevitable del momento. Esa mezcla amarga de orgullo y pérdida. Cuando Márquez se fue, ella sacó la brújula de su abuelo. La acarició con los dedos como quien repasa una cicatriz ya cerrada. Dentro seguía la fotografía en blanco y negro. Él en uniforme, ella con 10 años sosteniendo su primer rifle de competición. Teníamos razón, abuelo, murmuró. Lo imposible era solo una opinión. Al día siguiente, el sol aún no había asomado cuando el Airbus H-35 despegó rumbo a Cádiz. La base de San Fernando la recibió con su aire salobre y el rumor lejano del mar. Una ciudad dentro de otra ciudad. Orden, horarios, jerarquía. Un mundo donde el combate era reemplazado por pizarras, cálculos y simulaciones. Allí comenzaría su nueva misión. Formar a los próximos francotiradores del ejército de tierra. Y aunque aún no lo sabía, sería desde esa quietud, desde ese silencio docente, donde dejaría la huella más profunda. Pero la guerra no olvida a quienes la miran con los ojos abiertos, y pronto la llamaría de nuevo. Las instalaciones de San Fernando estaban tan meticulosamente organizadas que parecían ajenas a cualquier noción de guerra. Allí, en la galería de tiro de largo alcance, la teniente Isabela Sánchez observaba en silencio cómo los nuevos candidatos ajustaban sus miras. Algunos eran jóvenes con apenas 2 misiones en su haber. Otros, veteranos curtidos en Mali, Irak o Letonia. Pero todos compartían algo. Estaban allí porque el ejército los consideraba aptos para convertirse en francotiradores de élite. Isabela caminaba entre ellos con paso firme, sus botas marcando un ritmo constante sobre el hormigón. La instrucción no era un teatro, no había espacio para elogios vacíos, ni simpatías superficiales. Cada error podía traducirse, en el futuro, en una vida perdida. «Candidato Suárez», dijo con voz contenida pero firme.
A esta distancia, 3 minutos de ángulo es una exageración. El viento no sopla en tu contra, lo estás inventando. El soldado corrigió con el ceño fruncido, sin responder. No hacía falta. Isabela sabía leer el lenguaje corporal. Sabía también que para algunos de esos hombres, recibir órdenes técnicas de una mujer era como enfrentarse a una anomalía. Pero ella no pedía respeto, lo exigía con resultados. Dispara como prefieras, añadió con serenidad. Pero recuerda, las matemáticas no tienen género, tampoco la física. El disparo falló el centro por más de medio metro. Isabela se agachó sin hablar, ajustó la mira con la precisión de un relojero y se apartó. El segundo disparo impactó justo donde debía. El rostro de Suárez osciló entre la incredulidad y una reverencia muda. No hubo más que decir. Al mediodía, cuando los candidatos hacían el mantenimiento de sus fusiles, el comandante Herrera, jefe del centro, la llamó a su despacho. El pasillo era largo, decorado con fotografías de instructores históricos, algunos ya muertos, otros retirados en silencio. Ella los miró como quien examina un espejo invertido del futuro. «Teniente Sánchez», dijo el comandante sin rodeos. Su método funciona. Le deslizó una carpeta clasificada con la banda roja de Confidencial. Dentro, un proyecto completo. Incorporar sus técnicas como base estándar en la formación de francotiradores en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. «¿Esto es una propuesta o una orden?», preguntó sin levantar la voz. «Lo que ha logrado en 3 meses ha superado todos nuestros indicadores de 5 años. Integración de cálculo avanzado, lectura de entorno, entrenamiento sensorial. El Estado Mayor quiere que redacte un manual completo y lidere un curso internacional para instructores». Isabela asintió lentamente. El peso de la responsabilidad era proporcional al alcance de su puntería. El futuro que se abría ante ella era lógico, pero eso no lo hacía menos vertiginoso. «¿Cuándo empieza?», preguntó, cerrando la carpeta. «En 2 meses. Tendrá carta blanca para diseñar el temario y una asignación permanente en San Fernando, sin posibilidad de retorno al terreno». Allí estaba. La sentencia final. Había cruzado la frontera, ya no era operativa, ahora era doctrina. Cuando salió, pasó frente al muro de honor de la academia. Fotografías de los mejores instructores desde los años 70. A la derecha, un hueco vacío. Su hueco. Su reflejo futuro. Sacó la brújula de su abuelo. La giró en la palma. «El legado no se mide en disparos acertados», solía decirle. «Se mide en cuánto sabes enseñar a disparar igual o mejor que tú». Y por primera vez, Isabela comprendió que enseñar también era una forma de apuntar, pero con otro calibre, con otro alcance. Aunque ese mismo atardecer, una llamada desde Madrid cambiaría todos los planes otra vez. La llamada llegó con el crepúsculo filtrándose por las persianas del despacho de Isabela. Una voz seca, sin emoción, de alguien acostumbrado a decir lo mínimo. «Teniente Sánchez, le habla el comandante Llorente. Mañana a las 08:00, un vehículo pasará para recogerla. Traslado urgente a Torrejón de Ardoz. Asunto clasificado. Preparación operativa completa». No se ofrecieron explicaciones, tampoco las pidió. Pasó la noche repasando su equipo como si fuera una misión más, aunque intuía que no lo era. Cuando el Airbus A400M despegó al amanecer rumbo a Madrid, llevaba con ella solo lo esencial: la brújula, su rifle personalizado, el que terminó de ensamblar en Córdoba, y una libreta negra donde anotaba cálculos, observaciones, distancias y reflexiones que no cabían en los informes. En Torrejón, la esperaba algo más que un simple despacho, un complejo subterráneo, vigilado por personal sin insignias y protocolos que no se veían en ninguna base ordinaria. Biometría triple. Aislamiento electrónico. Silencio absoluto. En una sala oval, 6 personas. 3 con uniforme,
3 con trajes civiles. Entre ellos, un general de 3 estrellas del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. «Teniente Sánchez», dijo el general con voz de acero pulido. «Su presencia aquí es una excepción. Esta reunión no existe. Lo que va a haber, tampoco». La proyección holográfica comenzó. Imágenes satelitales de una región montañosa en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Hace 72 horas perdimos contacto con un equipo de inteligencia. A las 16 horas recibimos esto. El vídeo mostraba a 3 agentes arrodillados frente a un muro de piedra, escoltados por encapuchados con la bandera negra de una célula extremista. El mensaje era claro. Ejecutarían a los rehenes en 5 días si no se liberaban 5 líderes detenidos en bases aliadas. El complejo donde estaban retenidos era una fortaleza en un risco, reforzada con elementos modernos. Imposible asaltar sin ser detectado. El plan requería otra vía, un disparo desde una distancia superior a cualquier récord anterior. Necesitamos neutralizar a los vigías externos de forma simultánea. Usted es la única con historial confirmado de disparos a más de 2000 metros, en condiciones hostiles. El general la miró directamente. Nadie más ha hecho lo que usted ha hecho. Nadie más puede. Isabela analizó los mapas, los cálculos preliminares, los ángulos, las rutas de evacuación. Distancia estimada, 2.814 metros. Más allá incluso del tiro que la convirtió en leyenda. ¿Y mi puesto como instructora?, preguntó sin apartar la vista de la proyección. El comandante Llorente respondió con diplomacia forzada. Se reconsiderará tras la misión. Ella comprendió al instante lo que eso implicaba. Si fracasaba, no habría más puestos, ni cursos, ni regreso, tal vez ni nombre. «Quiero usar mi rifle», declaró con frialdad. «Está hecho a mi medida. Lo terminé con mis propias manos. Conozco cada milímetro, cada gramo, cada reacción. A esta distancia, la confianza en el arma vale tanto como la física». Hubo protestas veladas, pero el general alzó la mano. «Accedido. La misión saldría esa misma noche». El equipo de extracción ya estaba preparado. Isabela no necesitó tiempo para pensarlo. Llevaba años preparándose. Desde el primer disparo en el campo de su abuelo en Ávila, desde la primera vez que alguien dijo, «No puedes». Y mientras repasaba mentalmente los cálculos, supo que la guerra, una vez más, llamaba a su puerta. No con estruendo, sino con la calma helada de quien espera precisión. Y ella respondería con la misma precisión letal que la definía, como siempre. El NH-90 volaba abajo, abrazado a las curvas del terreno para evitar los radares. Dentro, el silencio era casi absoluto. Solo el zumbido grave del rotor y el roce metálico del equipo completaban la escena. Isabela Sánchez comprobaba una por una las piezas de su rifle. Cada tornillo, cada junta, cada ajuste. No era obsesión. Era supervivencia. A su lado, el sargento Ramírez, su observador y viejo compañero del curso de francotiradores en Zaragoza, la acompañaba en la concentración ritual. Ambos sabían que esa noche no habría margen de error. La misión dependía de una sincronización perfecta. 4 disparos. 4 blancos. 4 segundos. El helicóptero descendió en un valle escondido a 16 kilómetros del objetivo. Era la hora más oscura antes del alba. El equipo de extracción se dispersó en silencio. No hubo despedidas, solo miradas profesionales y gestos sutiles. Isabela y Ramírez iniciaron el ascenso. El terreno era traicionero, rocas sueltas, laderas empinadas, nieve antigua que crujía bajo cada paso mal colocado. Avanzaban en absoluto sigilo, usando solo lenguaje de signos. Tardaron casi 3 horas en alcanzar la cornisa seleccionada desde la que tenían línea directa con el objetivo. Isabela se tumbó sobre una lona térmica, desplegó el trípode y comenzó a ensamblar el rifle. Las piezas encajaban como un reloj suizo.
Cada clic era el eco de años de formación, errores y correcciones. El visor térmico experimental, el único añadido del equipo técnico de Nevada, funcionaba. Aceptó esa concesión técnica porque sabía que la diferencia entre vida y muerte podía estar en detectar el calor de un enemigo oculto tras una pared de piedra. Ramírez murmuró los datos. Viento de 3 a 5 nudos. Dirección suroeste. Humedad 27%, presión 24.8 y cayendo. Isabela consultó su brújula. No por necesidad, sino por tradición. El ritual importaba. Elevación 14 en 2 mils. Deriva 2.8. Cada ajuste era calculado. No había lugar para el azar. La luz del alba comenzaba a teñir el horizonte cuando identificaron visualmente los 4 objetivos. 2 centinelas en torres opuestas, un operador de comunicaciones en la entrada principal y un vigía en una plataforma elevada. Todos confiados, todos creyéndose seguros por la distancia. Blancos confirmados, susurró Ramírez, transmitiendo coordenadas a la unidad alfa, apostada a 5 kilómetros en modo espera. Ventana óptima de inserción. 30 minutos desde la primera neutralización, informó la radio codificada. Isabela cerró los ojos un instante. Entró en ese estado mental que su abuelo llamaba el vacío del tirador. Un lugar donde no existía el tiempo, ni el ruido, ni el miedo. Solo ella, el arma y el destino. Disparó. El sonido fue absorbido por la montaña, pero 3.2 segundos después, el centinela de la Torre Norte cayó sin un grito. Impacto confirmado. Torre Norte neutralizada, informó Ramírez. Isabela no se detuvo. Segundo disparo. Segundo blanco. Tercero. Cuarto. Cada bala era una sinfonía de física aplicada y voluntad inquebrantable. Todos los blancos primarios neutralizados. Alfa en movimiento. Durante los siguientes 22 minutos, cubrió con precisión quirúrgica cada movimiento del equipo de extracción. 2 enemigos emergieron. 2 nuevos disparos. Ninguna alarma sonó. Objetivos asegurados. Extracción iniciada, anunció finalmente la radio. Isabela comenzó a desmontar el arma con la misma precisión con la que había ejecutado los disparos. Nada quedaría atrás, nada delataría su presencia. El descenso fue rápido. El helicóptero ya aguardaba con los motores encendidos, preparado para evacuar a los rescatados. Al subir, uno de los operativos de la extracción, curtido en 1000 misiones, se acercó a Isabela. No vi los disparos. Mis hombres dicen que fue como si los vigías se hubieran muerto por voluntad propia. Ella no respondió. No hacía falta. Algunos logros no necesitan palabras. Solo silencio. Mientras el helicóptero ascendía entre las montañas, Isabela observó su brújula. En el reflejo del vidrio, el rostro de su abuelo le devolvía la mirada. Había cruzado otro umbral. Pero el precio aún estaba por definirse. En el campo de tiro de San Fernando, los murmullos recorrían las líneas como ráfagas de viento. Oficiales de diversas unidades, algunos incluso de inteligencia, se congregaban sin hacer ruido. Habían venido no por curiosidad, sino para presenciar la primera sesión pública de la teniente Isabela Sánchez tras su repentina y misteriosa ausencia. Nadie preguntaba, pero todos sabían que algo extraordinario había ocurrido. Ella caminaba entre los candidatos con calma quirúrgica, el uniforme impecable, una nueva insignia apenas perceptible en su pecho. Un distintivo reservado para operaciones clasificadas al más alto nivel. Nadie lo comentaba, pero todos lo veían. A su lado, el comandante Herrera habló en voz baja. El programa internacional comienza la semana próxima. 16 países confirmados. Algunos con los que nunca compartimos información táctica. Mi participación está confirmada entonces, preguntó Isabela sin apartar la vista del campo. Más que eso, el general Barrera pidió personalmente que lidere las sesiones avanzadas. Al parecer,
Su metodología se considera ahora de interés estratégico nacional. El silencio posterior decía más que cualquier discurso. Lo que había hecho en la operación secreta no solo había funcionado, había redefinido lo que un francotirador podía lograr. Herrera le entregó un sobre. Solo para ojos autorizados. Dentro, una condecoración que oficialmente no existía, por una operación que jamás sería reconocida. Isabela devolvió el sobre sin alterarse. Sabía que los reconocimientos más importantes nunca venían en forma de medalla. También ha llegado algo curioso, añadió Herrera. Uno de los participantes del curso es un veterano israelí. Dijo que conoció a su abuelo durante un programa conjunto en los años 80. Trajo una fotografía para usted. Esa mención sí provocó un leve gesto en su rostro, como si un recuerdo largamente guardado asomara entre las capas de su disciplina. Isabela asintió. Luego se giró hacia los alumnos. El viento marino de Cádiz rozaba los visores con brisa salina. «Caballeros», dijo en voz clara, «soy la teniente Isabela Sánchez. Algunos me conocerán como Sable». Un murmullo recorrió la línea. La leyenda andaba entre ellos. «Durante las próximas 12 semanas no aprenderán a disparar», continuó mientras caminaba frente a ellos. «Eso ya se les presupone. Aquí van. Aprender a hacer lo imposible. Cuando todo lo demás falle, cuando no haya margen, cuando una vida dependa de una bala que desafía la física, ustedes serán la última línea». Se detuvo frente a una recluta con manos temblorosas. Le ajustó la posición de disparo con precisión. Luego se incorporó. «La puntería no es una habilidad», prosiguió. «Es una filosofía. Es matemática exacta. Disciplina corporal absoluta y comprensión total de las fuerzas naturales. Aquí no enseñamos a matar. Enseñamos a decidir cuándo no disparar. Y cuándo hacerlo, que sea perfecto». Tocó el bolsillo interno de su chaqueta, donde descansaba la brújula de su abuelo. «La primera lección es esta. Lo imposible es solo una opinión basada en limitaciones asumidas. Nuestro trabajo es rebatir esa opinión con hechos». El viento llevó sus palabras más allá del campo de tiro, como un eco destinado a resonar en docenas de idiomas. Porque desde ese día sus enseñanzas no formarían solo tiradores, formarían leyendas silenciosas en todo el mundo. Y ella, por fin, comprendía la verdadera medida de su alcance, no en metros, sino en legado. La tarde caía sobre el campo de tiro de San Fernando, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rojo. Los candidatos recogían sus equipos en silencio, agotados por otra jornada de precisión milimétrica. Isabela Sánchez observaba desde la torre de control, una figura solitaria y serena, como si el tiempo mismo esperara sus decisiones. Esa noche, al volver a su alojamiento, encontró sobre la cama una caja de madera, sin remitente. Al abrirla, una carta manuscrita y una pequeña foto enmarcada. Su abuelo Samuel, sonriente, junto a un joven soldado con boina israelí. La carta, escrita con pulso firme, era del ahora teniente coronel Amir Cohen, uno de sus alumnos internacionales. «Querida teniente Sánchez, hace más de 30 años, su abuelo me salvó la vida sin disparar una sola bala. Me enseñó que el mejor francotirador es aquel que dispara solo cuando ya no queda otra opción. Usted, sin saberlo, continúa esa línea. Esta fotografía pertenece tanto a su historia como a la mía». Isabela apretó los labios y guardó la imagen con reverencia. El legado no era una cadena, era una brújula, y ella seguía esa dirección con cada paso. Días después, en una sesión privada con los instructores del nuevo curso internacional, Isabela presentó el borrador de su manual. No era un compendio de técnicas, era una filosofía. Cada capítulo iniciaba con un principio heredado de su abuelo, y luego lo desarrollaba con aplicaciones prácticas. Uno de los mandos de inteligencia le preguntó si no era excesivo incluir tantos pasajes personales. «No es personal», respondió ella sin elevar la voz. «Es histórico. Cada disparo tiene un contexto. Si no entienden eso, solo enseñamos a apretar un gatillo,
no a proteger vidas. La reunión terminó en un silencio respetuoso. Al salir, Herrera la alcanzó en el pasillo. ¿Y ahora qué?, preguntó él. ¿Cuál es el siguiente disparo? Ella lo miró con calma. Formar a alguien que me supere. Esa misma noche, en la galería de tiro, se quedó sola practicando. No por necesidad, sino por ritual, frente a ella, un objetivo a 2000 metros, iluminado apenas por luz artificial. Se tumbó, ajustó el visor, respiró. En la distancia, una figura emergió. Un reflejo del pasado. Su abuelo. Su infancia. Su guerra. Todo allí, concentrado en una línea perfecta. Disparó. Impacto exacto. Guardó el rifle y se sentó en silencio. Observó la luna ascendente y por primera vez en mucho tiempo no sintió urgencia. El mundo seguiría girando. La guerra seguiría reclamando nombres. Pero ella había dejado una marca, no con fuego, sino con precisión. A la mañana siguiente recibió una nueva solicitud. Esta vez, de parte de un organismo europeo de defensa que deseaba incorporar su método a sus programas. Era oficial. Su alcance había cruzado fronteras. Esa noche, en su libreta negra, escribió una sola frase. El verdadero alcance no se mide en metros. Se mide en vidas salvadas. Cerró la libreta, apagó la luz y se recostó sin temor. Porque ahora, el mundo estaba lleno de jóvenes que, gracias a ella, podían ver más allá del visor. Más allá de lo imposible. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. Ayúdanos a que estas historias lleguen tan lejos como sus protagonistas.